necesidad, pero también el orgullo de dirigirme a ustedes como secretario y promotor de una asociación que se llama Unidad Hispanista, que trata de recuperar la verdad histórica y todo el proceso generador que se realizó allí en las Américas y en Filipinas por parte de los españoles en un hecho glorioso, irrepetible e irrepetido de dignificación del ser humano. Digo que me cabe la satisfacción de dirigirme a ustedes para felicitarles la Navidad de este año 2024 y lo hago mediante la única manera que sé de hacerlo, que es contrastar los hechos gloriosos que realizó España en el mundo cuando realmente creía en la doctrina de Jesucristo y la transmitió y produjo una realidad de evangelización absolutamente encomiable que suponía la dignificación del ser humano y la consideración de los aborígenes que allí estaban cuando llegó Colón, que allí estaban, aquellas civilizaciones, bueno, llamadas civilizaciones, aquellos grupos humanos precolombinos que practicaban la antropofagia y la adoración a ídolos y el sacrificio de seres humanos para ganar la gracia o el favor de esos dioses que ellos consideraban. El hecho desarrollado en América es una cuestión digna de valorar y hemos perdido la consideración debida a esa gran obra que fue la hispanidad. La consideración debida por ignorancia, en muchos casos por deconstrucción cognitiva y por ataque sistemático a la Iglesia Católica en España desde el siglo XIX hasta hoy. La pérdida de esos valores, de esa realidad antropológica y antropogénica al mismo tiempo, nos ha hecho perder los hilos de conexión con nuestro pasado, con nuestro ser y nuestro sentido de nuestra realidad de estirpe como españoles y por tanto de no valorar a nuestra propia nación, con lo cual ello nos lleva a la decrepitud, a la descomposición y a la desestructuración que hoy vivimos. Y se debe a eso, a la pérdida de esos entronques con el pasado y sobre todo de ese árbol, ese tronco común de valores, de elementos de trascendencia y de reconocimiento de la verdad evangélica. Verdad evangélica que como un solo hombre llevaban los españoles a América. Incluso aquellos que, aunque tenían temor a Dios, se sobrepasaron por avaricia, por ambición y por amor al oro, es decir, al vil metal, perdieron la cabeza por el espíritu de dominio, que los hubo. Y en este sentido quiero recordar el gran libro, los grandes libros, pero el gran libro que acabo de leer de Lewis Anke, un hombre de Boston, de Estados Unidos, que investigó la figura de Bartolomé de las Casas, tan denostado por parte de los hispanistas, por sus exageraciones y por haber sido la herramienta en manos de nuestros enemigos del ataque a España y su obra, y su obra de colonización y conquista, pero sobre todo de evangelización y dignificación del ser humano y su protección, sobre todo de su protección. Se nos pone la etiqueta de conquistadores, pero no de civilizadores. Y eso es lo que realmente se hizo, civilizar. Pero hubo, afortunadamente, gracias a Dios, la obra de Bartolomé de las Casas, aunque algunos lo denostan. Yo quiero ponerlo en valor, como lo hace Lewis Anke en su libro La lucha por la justicia en la conquista de América. Es un libro maravilloso, magnífico. Y él valora esa figura de Bartolomé de las Casas en tanto y cuanto fue promotor,
fundamentalmente él, del legado y el mandato de Isabel la Católica cuando mandó respetar a aquellas gentes que allí encontremos cuando descubramos y colonicemos, conquistemos aquellas tierras. Hubo en aquel tiempo, según dice Lewis, dos tendencias, una la de Ginés de Sepúlveda, que era un teólogo, muy bien, un sacerdote teólogo muy bien dotado de conocimientos jurídicos y no sin alguna razón consideraba que un pueblo que iba allí con una civilización más potente que la que se encontraban, que estaban miles de años más atrás, estaban en el Neolítico y practicaban, como digo, el canibalismo y el sacrificio humano para ofrecer la sangre y el corazón a los dioses, bueno, pues que tenían la obligación de someter a aquellos pueblos y llevarlos a la civilización, a las costumbres dignas en la relación de los pueblos y la creación de un marco de consideración de lo que es guerra justa y de lo que es guerra injusta, desde un planteamiento aristotélico. Bartolomé de las Casas fue al polo contrario. Hablaba de que los españoles no tenían ningún derecho de someter a aquellos pueblos, que había que lograr la persuasión en las labores de evangelización, es decir, el convencimiento, no la obligación, no la violencia, y tenía razón. Y tenía razón. Lo que pasa es que lo llevó al extremo y desarrolló una lucha sin cuartel contra los encomenderos que abusaban de los indios, porque al final pues era muy difícil mantener ese equilibrio entre el amor a aquellos indios, practicando la teoría del Evangelio, el mensaje de Jesucristo, el amor y el trato dulce y un orden institucional, un orden que diera una vertebración orgánica a aquella nueva situación que se provocaba en el continente americano con la llegada de los españoles. Había que dotar de un orden social, un marco institucional y un marco jurídico, y para eso habría que emplear la fuerza legítima para ello. Entonces, pero algunos encomenderos se sobrepasaron, otros, como Gonzalo Pizarro, que fue el hijo de Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, pues consideraron aquello ya posesiones y todo lo que había ahí, propiedades de los que allí llegaban, y hubo muchos encomenderos que pues llegaron al punto de esclavizar a los indios. La verdad siempre hay que mantenerla. Bueno, el caso es que lo realmente glorioso es que Bartolomé de las Casas, que cuestionaba al emperador en el poder imperial en cuanto a la conquista en América, logró que el propio emperador Carlos I de España y V de Alemania se lo planteara. Porque también es verdad que había un movimiento de frailes y evangelizadores en América que seguían a Bartolomé de las Casas en ese principio de que había que llegar a que ir allí a amar, no a dominar. Evidentemente era loable. ¿Qué quieren que les diga? Habrá hispanistas que me pongan a parir. A mí me parece loable. Pero era utópico. De hecho, Carlos I de España y V de Alemania anuló, suprimió, suspendió las leyes nuevas de 1550 anteriores a 1550, por las cuales se suprimían las encomiendas para evitar los abusos.
llegó a suspenderlas. Y eso fue un fracaso, porque fue un caos. Porque los indios, dotados de absoluta libertad, volvieron a sus antiguas costumbres. Y de idolatría, de dominios de nuestras tribus sobre otras, los incas sobre los demás, los aztecas o mexicas contra el resto de los pueblos que había entonces, con esclavización y asesinatos puros y duros. Volvieron un poco a desmadre. Se suspendió las leyes nuevas, se quitaron, porque no era un movimiento exitoso de reorganización, vamos a decir así, humanística de aquellas tierras. Había que entender que tenía que haber un equilibrio entre las posiciones como las de Sepúlveda, que apoyaban los derechos del conquistador, es decir, la parte temporal del imperio, la parte que se refería al poder temporal, que era el imperio y los conquistadores, y la parte espiritual. Había que dar un orden de coexistencia, de práctica posible, de desarrollo práctico, pragmático de aquella gran aventura de la cristianización y de la organización, de desarrollo económico, tecnológico, organizativo, las ciudades, iglesias, universidades, colegios, hospitales, ciudades, insisto, lo de ciudades, y todo lo que hicieron en aquel orbe hispano los españoles, que fue enorme. Pues bien, lo grandioso de lo que yo voy a hablar hoy es que todos querían la evangelización de allí, pero unos le daban más importancia al control y dominio y organización, y otros más al ámbito espiritual y dejar a los indios en paz y en libertad. Había que dar un orden jurídico, y ese orden jurídico se logró gracias a Carlos V cuando llamó a Francisco de Vitoria y otros profesores de la Universidad de Salamanca, la primera universidad entonces más importante de aquel mundo del siglo XVI, a que arbitrara una solución. Y nunca mejor dicho lo de arbitraje, porque a pesar de que Bartolomé de las Casas no se resignó, Francisco de Vitoria recogió en sus relecciones parte de lo que él decía, lo más importante, pero también valoraba y ponía en su sitio la necesidad del imperio de practicar allí políticas prácticas, un orden jurídico, por decirlo así. Y de ahí surgió las relaciones de Indias, que admitía los derechos de los indios, y por otra parte la de guerra justa. Estableció un marco internacional, el primer marco internacional de la consideración de lo que es una guerra justa y lo que no es guerra justa. Las relaciones es una cosa impresionantemente valiosa. Algún día haré un vídeo sobre las relaciones, porque aquello estuvo la mano de Dios ahí, no puede caber otra justificación. Pero a lo que yo iba, ya terminando este concepto, este desarrollo, es que todo lo que se hizo de bien en América fue gracias a la evangelización, gracias al principio cristiano que desarrolló aquellas sociedades en un desarrollo de justicia, de libertad, pero al mismo tiempo de marco de convivencia, marco civilizatorio, y de mestizaje y de respeto a los indios, y al mismo tiempo de desarrollo de un proceso de construcción, de un proceso de habilitación de normas, que eran las leyes de Indias. Y con esta exposición, para no alargarme, lo que quiero llegar a la conclusión
de que hoy vivimos mal, porque vivimos mal, por la pérdida de nuestros vínculos cristianos y de nuestros vínculos humanistas. Lo que estamos viendo en la política, lo que estamos viendo últimamente en el desastre que hubo en Valencia, con ese abandono a nuestros compatriotas, la descomposición, la desestructuración y sobre todo la pérdida del marco de convivencia basado en valores, en principios de coexistencia y amor entre las personas y de respeto mutuo, con este desorden político que hay, nace de que ya no hay principios cristianos, porque se han atacado. Porque quienes quieren acabar con ese marco de valores cristianos, insisto, que son cristianos, que son la base de nuestra forma de ser, es la base de nuestra forma de ser como hispanos, independientemente de que creamos o no en el cristianismo, de que creamos o no en Dios, habrá quien no lo crea, pero eso es la base fundante de la hispanidad y de España. Y la pérdida de eso es un desastre. La pérdida de eso por ataque de la masonería, voy a ser claro, o de alguna masonería, por ser justo con los masones, que no sé si los hay, pero bueno, vamos a suponer que los haya, que sean respetuosos con nuestro pasado antropológico, cultural, histórico, y valorarlo. La pérdida de eso es el suicidio colectivo, la destrucción. Y por eso en este mensaje que hago desde la Unidad Hispanista como portavoz, con todo el respeto a mi presidente, Javier Barraicoa, que es un enorme humanista, pero vamos, como diríamos, el elemento de transmisión del espíritu que nace y está en esta asociación, el principio es decir a los españoles: les felicito la Navidad, pero que sea cristiana, por favor. Está bien las luces de neón y de color y todo esa exposición de fiesta y de consumo. No digo que no, pero hay que valorar la familia, hay que valorar la amistad, hay que valorar el amor a los demás y hay que valorar las obras que son buenas y justas, como fue la hispanidad. Hay que valorarlo y ponerlo donde merece. Y dejarse de tonterías de las leyendas negras y negritudes, que lo único que hacen es mentir, y la mentira es uno de los pecados más importantes que puede hacer el ser humano, porque es engañar a los demás y desvestirlos desde un punto de vista del conocimiento y del marco cognitivo. Desvestirlos, desposeerlos de esos elementos de construcción mental que nos permite ver la realidad histórica y por tanto ver nuestra propia realidad del presente, aprendiendo de la historia y comparándola. Queridos amigos, feliz Navidad